Teoría conductual. Principales exponentes tenemos a Ivan Pavlov, John Watson, Edwin Tordicke, Edwin Whittrey, Albert Bandura. ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. El aprendizaje es visualizado como un cambio relativamente permanente en el comportamiento que se adquiere a través de las 5 experiencias. Se aprende mediante 5 procesos. El primero, condicionamiento clásico, es el proceso por el cual se logra que la respuesta que antes ocurría tras un estímulo determinado ocurra tras otro evento distinto. Conexionismo. Se basa en la ley del efecto, la cual plantea que la respuesta que se acompaña de satisfacción se transforma en la más firmemente conectada con la situación a aprender y a la inversa. Aquellas respuestas acompañadas de displacer generan conexiones débiles. Tuvo gran impacto, pues fue un primer paso en el concepto de esfuerzo positivo, posteriormente utilizado por Snicker, Whittrey y el aprendizaje por continuidad. Los principios del conexionismo ayudan a entender algunos aprendizajes más simples, como por ejemplo la memorización. Además, sus postulados, junto a los de Tordicke, se transforman en la base en la cual posteriormente Skinner sustentó sus planteamientos. Condicionamiento operante se refiere a las respuestas que se emiten y aprenden porque llevan consecuencias positivas. Llama la atención sobre cómo las personas aprenden a operar en su ambiente y ganar esfuerzos. Aprendizaje social u observacional. El aprendizaje observacional recalcó la importancia de considerar la influencia de los procesos cognitivos implicados en la observación e imitación para explicar el comportamiento. Rol del estudiante. La participación y el aprendizaje del alumno están condicionados por las características preferidas y muy frecuentemente rígidas del programa educativo y laboral. Así pues, el rol del estudiante es del receptor pasivo para aprender lo enseñado y activo para reproducir el conocimiento inducido. Rol del docente. Él es el eje del aprendizaje, poseedor del conocimiento, organiza, planifica y dirige el aprendizaje, aplica elementos contingentes de esfuerzo, monitoriza el proceso y evaluación, corrige los errores y tiene en todo momento un papel directivo. Rol del psicólogo educativo. Se considera al psicólogo como un ingeniero conductual que maneja variables ambientales, también como un investigador que estudia el tipo de variables ambientales que afectan la conducta. Palabras claves: condicionamiento, aprendizaje social, conexionismo y aprendizaje contigüidad. Teoría cognitiva. Los principales autores de la teoría cognitiva son Jean Piaget, Lev Vygotsky y Hermann Brunner. El biólogo y psicólogo sueco Jean Piaget estudió los mecanismos básicos del desarrollo cognitivo, llegando a plantear la teoría llamada genética, la cual a partir de los principios constructivistas plantea que el conocimiento no adquiere solamente por interacción del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por el sujeto. Piaget es probablemente la fuente de mayor influencia en el estudio sobre el desarrollo cognitivo del niño, con su teoría de los 4 estadios. Brunner también postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo, para Brunner, atiende selectivamente la información y la procesa y organiza de una forma particular.
Otro exponente es David Ponsonby, con su aprendizaje significativo, para designar el proceso a través del cual la información nueva se relaciona con aspectos relevantes de la estructura del conocimiento del individuo. Es encargarse del estudio del aprendizaje humano y de los métodos para que se logren desarrollar las habilidades cognitivas, ya que el estudio de cómo aprendemos y enseñamos, también cómo aumentar la efectividad de este proceso. Por último tenemos a Robert Gardner, que describe el aprendizaje como una secuencia de fases o procesos, los cuales requiere que se cumplan en ciertas condiciones para que el aprendizaje tenga lugar, basándose fundamentalmente en la teoría del procesamiento de la información. Rol del estudiante. Un rol fundamental en el aprendizaje. El niño aprende lo que hace. La experiencia y manipulación del niño de los objetos le permitirá abstraer sus propiedades, cualidades y características. Rol del docente. El rol del docente en la educación cognitiva consistiría en proveer las oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender activamente y formar sus propias concepciones. Rol del psicólogo educativo es encargarse del estudio del aprendizaje humano y de los métodos para que se logren desarrollar las habilidades cognitivas, ya que es el estudio de cómo aprendemos y enseñamos. También cómo aumentar la efectividad de este proceso. Palabras claves: asimilación, cognición, zona de desarrollo próximo, equilibración, inteligencia, motivación, acomodación, descubrimiento y aprendizaje significativo. Teoría humanista. Principales exponentes. Carl Roger, 1951, 1967, 1983. Burnham, 1988. John Dewey, 1916. Abraham Maslow. ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. El aprendizaje experiencial, cuya filosofía deriva principalmente de los estudios de Carl Roger, 1951, 1967, 1983, y previamente en el trabajo del filósofo de la ciencia y la educación, John Dewey. El enfoque de Roger se opone a la consideración del aprendizaje estrictamente objetivo, impersonal y basado racionalmente en el conocimiento del aprendizaje animal y en los datos experimentales, como es el caso del conductismo. Por lo tanto, la posición rogeriana en psicología está enmarcada en un enfoque fenomenológico o existencial, que emplea como fuente de información las experiencias conscientes subjetivas del hombre. La teoría es epistemológica, es decir, es una teoría sobre el conocimiento basada en el análisis y clasificación de Heron, 1981. Describe tres amplios tipos de conocimiento: el conocimiento proposicional, el conocimiento práctico y el conocimiento experiencial. Ninguno de estos dominios o tipos de aprendizaje puede ser reducidos al otro, pero están interrelacionados y se pueden considerar complementarios. John Dewey presume que la experiencia en sí misma no es, ni puede ser buena ni positiva para el aprendiz, sino que existen incluso experiencias maleducativas, si es que detienen o distorsionan el crecimiento en el individuo puede alcanzar por futuras experiencias. Abraham Maslow plantea una escala de necesidades humanas cuyo último peldaño es la necesidad de autoactualización. Es así como construye una pirámide de necesidades que va desde las filosóficas hasta las de seguridad, las de amor y pertenencia, la de aprecio y finalmente la necesidad de actualización del yo, según Maslow, 1970.
Rol del estudiante. El alumno tenga un contacto real con los problemas que conciernen a su existencia, de manera que él pueda elegir aquello que desea resolver, que desea aprender. El rol activo que se ve desde niño es más visible aun cuando se logra el pensamiento lógico. Existe una brecha entre estímulo y respuesta. Esto es muy importante para la teoría humanista porque enfatiza que los humanos crean su mundo. Rol del docente. Diseño de currículum pertinentes a la continuidad de los estudiantes. Enfatiza habilidades para la vida. Permite seguir objetivos humanistas. Promueve la toma de decisiones. Enfatiza en preocupaciones personales e individuales de sus estudiantes. Los docentes también son alumnos. Rol del psicólogo educativo. Es la enseñanza no directiva, es la de ser un facilitador que tiene una relación personal con el alumno y que le guía en su desarrollo. Palabras claves: aprendizaje experiencial, autoactualización, reflejo. Tercera fuerza: autoactualización, pirámide, necesidades, contacto real, problemas, resolver. Teoría constructivista. Principales exponentes: Jean Piaget y Les Vygotsky. ¿Cómo se aprende? Este aprendizaje es conocido como un aprendizaje constructivista en el que los objetivos pedagógicos están centrados en las actividades del alumno. La educación depende del nivel de desarrollo del alumno y el aprendizaje consiste en la reorganización cognitiva del niño, es decir, de la reorganización de sus esquemas mentales. Basada en la teoría de Piaget, la educación y el aprendizaje en la interacción social, es decir, la educación debe fomentar la cooperación, la colaboración y el intercambio de opiniones entre el alumno. También tenemos la ley de Vygotsky, que se centra en estudiar la influencia que tiene el entorno y el medio social en la construcción interna que generan las personas y que, por supuesto, esto influye en su comportamiento. Por otro lado, Jean Piaget se enfocó en valorar cómo las personas crean sus mapas mentales a partir de relaciones con los que los rodean. El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento es una técnica de construcción operada por la persona que aprende, por el sujeto cognoscente. También tenemos como un principal exponente a Brunner. Él dice que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basándose en su conocimiento corriente o pasado. El alumno selecciona y transforma información, construye hipótesis y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para hacerlo. Rol del estudiante. El alumno se convierte en una figura imprescindible del aprendizaje, tomando todo el protagonismo en lo que se refiere al aspecto educativo. El rol del docente: es necesario ofrecer a los estudiantes una serie de herramientas para que ellos mismos construyan y definan sus propios aprendizajes. Rol del psicólogo educativo. Se trata de explicar el constructivismo desde el punto de vista basado en la experiencia propia de cada persona, unidas a su relación con experiencias previas. Esto explica que determinadas situaciones puedan tener significados muy diferentes según a la persona que le ocurra. Palabras claves: constructivista, conocimiento, autonomía, perspectiva experiencial, enseñanza y aprendizaje humano. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia.
Constitución Política de Colombia, artículo 67. La educación es el derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria en los 5 y en los 15 años de edad y que comprende como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. El Estado regula y ejerce la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad y el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Esta ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho de la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, en su carácter de servicio público. Esto hace partícipe al psicólogo educativo en los distintos sectores y etapas de la educación, como la educación infantil, primaria, la educación especial, enseñanza secundaria, técnicas profesionales, educación superior y sistemas educativos formales e informales. Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior. La educación superior se desarrolla en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. Se encamina a que las universidades aporten al desarrollo de nuevas tecnologías. De esta manera, tanto en el sector privado como en el estatal podrán competir con mayor iniciativa en el mercado mundial. El Consejo Nacional de Educación Superior acredita las instituciones de educación superior en cuanto a su calidad académica y administrativa, aprobar los nuevos programas y establecer las pautas para unificar los títulos que otorgan las instituciones. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, será el encargado de asignar becas y créditos a los estudiantes, teniendo en cuenta la excelencia académica de escasez de recursos económicos. Es responsabilidad de sus representantes reglamentar y precisar aspectos como acreditación de las instituciones y establecer la creación de nuevos programas. El psicólogo educativo realiza un seguimiento en la práctica con eficacia y de manera sistémica a los programas de educación superior, ya que es de suma importancia que éste fomente el crecimiento y satisfacción profesional. Plan Decenal de Educación 2016-2026. Es una hoja de ruta para avanzar precisamente hacia un sistema educativo de calidad que promueve el desarrollo económico y social del país y la construcción de una sociedad cuyos cimientos sean la justicia, la equidad, el respeto y el reconocimiento de las diferentes. Se describe la metodología para la definición del nuevo plan, las diferentes etapas que se surtieron durante el desarrollo y se presentan los cuerpos colegiados responsables de la elaboración del documento. Los desafíos de la educación en Colombia, establecidos a partir de un ejercicio de construcción colectiva que contó con la participación del Gobierno Nacional, docentes, investigadores, expertos, comunidades académicas, empresarios, sociedad civil y en general, quienes se relacionan directamente con la ejecución de las políticas públicas en materia educativa. Finalmente, el documento formula una serie de indicadores para la medición y evaluación del Plan Nacional Decenal de Educación
que garanticen el seguimiento continuo y preciso de las metas. La participación del psicólogo educativo es fundamental, ya que realiza y busca un plan buscando una educación con calidad y así aumenta las posibilidades a los colombianos para que sean más equitativas con oportunidades para todos.